José Antonio Gil Yepes es encargado de Data Analysis. Juro que no es familiar mío, que me llamo José Antonio Gil Vidal. Seguro que no tiene nada que ver conmigo. Diferimos en el segundo apellido, José Antonio. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿qué dicen los números? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué va a pasar con esta constituyente? Bueno, mira, los números dicen que el 92% del país en nuestras encuestas nacionales de Data Analysis señala que el país está mal. Esa es su opinión. Y el 77% que Maduro lo hace mal. Hay un no sabe, no contesta de 3, 4, 5 puntos y solamente le queda a Maduro 17% de aprobación de gestión en nuestra última encuesta. Y los problemas fundamentales son socioeconómicos, empezando por el desabastecimiento, la inflación, el desempleo. Es decir, eso es lo que tiene a la gente en las calles. La gente está en las calles no solamente por principios democráticos, que son problemas más coherentes con el pensamiento de una clase media, de una clase alta o de una clase trabajadora acomodada. No, esto es el problema de la gran mayoría de los venezolanos. Este es el problema del 86% de los venezolanos que diversas fuentes, incluyendo el Departamento Estadístico de Data Analysis, señala que está en pobreza. Está en situación de pobreza, 86% está en situación de pobreza. Entonces, esta es una manifestación que la mantiene el hambre. Y eso va a tener que ver con los resultados de la constituyente. Vamos a ver, ¿y qué dice puntualmente sobre la constituyente? ¿Hay una pregunta específica sobre la constituyente? Si están en contra, si están a favor, si no les importa. Sí, aproximadamente un 70% está en contra de la constituyente y un 75% dice que no la aprobaría si fuera llevado a referendo lo que resulte de esa constituyente. Es decir, que estamos frente a un proceso que no tiene legitimidad de origen y probablemente no tenga legitimidad de gestión, porque los anuncios que se hacen sobre lo que haría la constituyente una vez reunida, pues no son constitucionales, ni son la solución al problema económico, son el agravamiento del problema económico. Vamos a ver, José Antonio, ¿hay algún índice o estaba incluida la pregunta de si piensan ir a votar a la constituyente o no? Sí, aproximadamente los que piensan ir a votar en esta constituyente son entre un 15 y un 20% de los que están inscritos en el registro electoral permanente, que es la base de entrada para ir a votar en Venezuela. Eso les daría en un 15% sobre 20 millones aproximadamente, eso les daría unos 3 millones de votos, que es lo que mi empresa Data Analysis calcula que pudiera ser el resultado de esta votación. Eso contrastaría enormemente con los 7,5 millones de votantes, claro, que votaron por la consulta popular que se hizo para rechazar la constituyente e insistir en el respeto a la Constitución y en las elecciones generales, es decir, de concejales, alcaldes, gobernadores, asambleas legislativas regionales, Asamblea Nacional y Presidente de la República. Muy reveladores los números. José Antonio, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. José Antonio Gil Yepes de Data Analysis, y nosotros vamos a seguir desmenuzando toda la información, lo que está pasando en el minuto a minuto y también las consideraciones, el análisis. Tenemos invitados en nuestra mesa y vamos también a alternar con algunos invitados que tenemos para comunicarnos en el exterior. Buenas tardes. Buenas tardes. Les pido uno a uno que se vayan presentando, por favor. Bueno, Jesús Delgado, de Transparencia Electoral, y bueno, concentrado en lo que tiene que ver con la ingeniería electoral de esta constituyente. Por favor. Gracias. Gustavo Ramírez, activista de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, en representación, digamos, de la sociedad civil venezolana. Y sí, buenas tardes. Iñaki Sagarzazu, soy profesor de la Universidad de Texas Tech en Estados Unidos, soy doctor en ciencia política. Muy bien. ¿Qué es esta constituyente?
Bueno, si me permiten comenzar, bueno, tal como decía el entrevistado anterior, es un proyecto para cambiar la Constitución. En principio no se sabe cuáles son los cambios, justamente por eso se va el proceso. Y lo primero que se tiene que hacer, según lo que estipula la Constitución, es ir a un referendo a ver si el electorado está de acuerdo definitivamente en modificar la Constitución, y una vez que sea aprobado por este referendo, entonces el electorado elige a cada uno de sus representantes para esta supuesta modificación de la Constitución. ¿Es el paso previo al autogolpe o es el autogolpe propiamente dicho? Es la consagración del autogolpe prácticamente. Es decir, el autogolpe se viene dando de manera continuada desde el 2015, que se niega la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo venezolano ampliamente, y desde ese momento, quitándole responsabilidades, quitándole facultades y saboteando su trabajo, se ha venido dando este autogolpe que se consagra de manera inminente mañana con la constituyente fraudulenta. Vamos a ver, consideraciones sobre lo que han dicho los dos expositores anteriores, pero también quiero preguntarle puntualmente si el gobierno está en condiciones de llevar adelante esto, porque hay quienes dicen que no logran movilizar como deberían, y hay quienes dicen que no van a ser capaces de organizarlo porque ni siquiera contarían con el apoyo de logística necesario de las Fuerzas Armadas. Hay gente en las Fuerzas Armadas que estaría enojado porque además los obligan a votar. Sí, no, yo concuerdo con los comentarios que se han hecho antes. En Venezuela no se puede considerar una democracia después de enero del 2016. Esto es básicamente, lo único que están haciendo con la constituyente es eliminando cualquier tipo de disidencia que existe, porque no pueden quitar a la fiscal general. Han tenido problemas para quitar a la fiscal general, que es chavista, pero que está en contra de la... Es la encargada de meter presa a Leopoldo López. Bueno, por sí, ejemplo. Así de chavista es bastante chavista, ya fue aprobada con los votos de Chávez, y que salió en contra de la constituyente, del proceso constituyente, y ha sido muy crítica en el presente, ¿no? Entonces, lo que están haciendo con la constituyente ahorita es eliminando cualquier tipo de disidencia y quitándose a la oposición del medio, ¿no? Vamos a ver, quiero compartir esta mesa con Carmina Serpa. Carmina es la hija de un juez nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente y que, con una respuesta contundente del gobierno, que además ya lo había anunciado, tiene cárceles con nombre y apellido. Ha metido preso a su padre. Carmina, buenas tardes, gracias por atendernos. Un saludo desde Argentina. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por interesarse en el tema. No, por favor, es que su padre ha sufrido una grave violación de derechos humanos, encerrado en una ubicación, una locación del SEBIN, ni siquiera en una prisión, sino en un baño, sin comida, sin bebida, y además negándosele los medicamentos que necesitaba para la alta presión, la hipertensión de la que sufre. Confírmeme, Carmina, que eso es así. Sí, totalmente cierto. Ya mi papá lleva 8 días de detención, totalmente injusta, ya que en el momento en el cual se lo llevan no presentan orden de aprehensión ni ninguna orden donde indiquen que se lo pueden llevar. Como ya te digo, son 8 días donde nosotros tenemos total descomunicación. Nosotros no hemos hablado con él, no nos ha permitido verlo, tampoco se lo ha permitido ver a los abogados, y también lleva 8 días en huelga de hambre. En huelga de hambre que él decidió asumir como presión interna desde el momento que lo detienen, y también 8 días donde no nos han permitido llevarle las medicinas. Carmina, nos está dando usted una noticia, porque en lo personal yo ignoraba que estuviera haciendo una huelga de hambre, y supongo que eso es bastante difícil que trascienda al estar en manos del SEBIN. Sí, él inicia una huelga de hambre, queda constancia, es decir, se hace público después del juicio que a él se le presenta en tribunales militares. Recuerden que él es un civil y como tal no puede ser juzgado en tribunales militares. Se le acusa de delitos militares y él en ese momento, por la injusticia, declara que él está en huelga de hambre desde el día 22 de julio, que fue el día de su detención. Carmina, estamos aquí con prestigiosos invitados, que quiero ir intercambiando conceptos con ustedes, y seguramente se sumará también alguna otra persona más para entender acabadamente lo que está pasando en Venezuela. Bueno, creo que esto es una muestra de lo que se viene después de la constituyente, ¿verdad? Totalmente, es una muestra. El régimen se ha radicalizado, no hay una vuelta atrás. Recordemos que varios de los funcionarios han venido siendo embargados, han venido sus cuentas en Estados Unidos, han sido congeladas. Lo último que se supo fue que el vicepresidente Tarek El Aissami se le congelaron alrededor de $500 millones entre cuentas de él y de sus testaferros. Entonces son personas que encabezan el régimen, que están buscadas internacionalmente con denuncias de cualquier tipo de lesa humanidad, y evidentemente no van a dar su brazo a torcer, y están dispuestos a todo. Están dispuestos a apresar a jueces que han sido nombrados por la Asamblea Nacional, están dispuestos a
toda la violencia que hemos visto en estos 3 meses, sobrepasamos los 100 muertos, los 100 asesinados. Nosotros tenemos 127 por lo menos. Por eso, o sea, están dispuestos a todos por consagrar, con cristalizar con esta constituyente, pues la dictadura abierta. Carmina, ¿qué sabe de la salud de su papá? Porque sabemos ahora por usted que está en huelga de hambre, no sabemos cómo está de su cuadro de hipertensión, si sufre de alguna otra cosa, por lo menos algún dictamen médico, aunque sea del gobierno, de alguien, ¿ha tenido? Bueno, fíjate, nosotros el día de anteayer recibimos una llamada, sí, de una señora que se identificaba como vicefiscal. Nunca nos dio su nombre en esa llamada. Nos dijo simplemente que si en ese momento le llevábamos las cosas, recuerda que recibimos esa llamada y nosotros teníamos ya 7 días de total sin tener ningún tipo de comunicación. Entonces, al recibir cualquier tipo de llamada, nosotros corremos a hacer lo que nos digan. Que si le llevamos al SEBIN sus cosas, ella se la podía hacer llegar. Fuimos, efectivamente, no nos dejaron entrar, simplemente nos dijeron que lo dejáramos en la puerta, y en la noche salen unas fotografías de una señora, Catherine Harrington, una vicefiscal supuestamente nombrada por el TCJ. Recuerda que la fiscal Luis Ortega es avalada por la Asamblea Nacional. Y bueno, ella saca unas fotos donde ella está haciendo un acto humanitario a mi papá de entregarle las cosas, cuando simplemente es un juego de utilización política de nuestra desesperación de poder hacerle llegar sobre todo lo que son las medicinas y la ropa, y en el momento en el que él está en huelga de hambre, lo que sería agua y bebida. ¿Okay? Carmina, son tiempos difíciles para Venezuela, vienen tiempos todavía más bravos, da la sensación, sobre todo a partir de la constituyente. Le dejo un saludo muy cordial, gracias por su tiempo, gracias por estar conectados con Todo Noticias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy cordial. Vamos a ver, hay versiones que indican que esto es una muestra más ni menos que de la incapacidad política que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que en realidad lo que trató de hacer en principio fue presionar con la Asamblea Nacional Constituyente para tratar de llevar la pelota a su terreno, conseguir una suerte de negociación, pero que todo se les desmadró por una incapacidad natural que tiene. ¿Ustedes creen en esa teoría? Sí, disculpa. Adelante. Sí, claro que sí. Lo que está haciendo Maduro y lo que está haciendo la oposición también de su lado, ellos están ambos tratando de posicionarse para lograr una salida que lo favorezca en los mejores términos, ¿no? Y particularmente el gobierno se radicaliza de esa manera, pone la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para amenazar a la oposición y decirle, bueno, tienen que negociar en nuestros términos, ¿no? La oposición decidió no jugar el término el juego en los términos del gobierno y pues hacer su camino y también radicalizarse por su lado, ¿no? Para forzar al gobierno a una negociación. Que según lo que se tiene entendido, se está dando una negociación, se puede esperar cualquier cosa. Pero no se puede dar marcha atrás a la constituyente, ya el gobierno no puede hacer eso. No, sí puede darse marcha atrás a la constituyente. Como poder puede hacer cualquier cosa, lo está demostrando en la calle, pero no da la sensación que eso pueda dar resultado, a pesar de negociaciones personales del expresidente español Rodríguez Zapatero con Leopoldo López incluso. Sí, bueno, pero si la violencia en los centros de votación llega a un nivel extremo en el día de hoy o en la mañana del domingo, podría el gobierno decir, mira, se posterga la constituyente hasta que se establezca un clima de paz. Entonces, mecanismos hay para que el gobierno por lo menos postergue o ponga en pausa la constituyente. Da toda la sensación que hay un giro cubano definitivo ya en todo esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, agregando lo que dice Iñaki, además, recordemos que haciéndose mañana la votación para el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, luego viene un periodo de 72 horas a lo largo del cual es que se instala la Asamblea y eso da todavía una ventana más, un poco, no estoy siendo muy optimista, pero sí lo que quiero decir es que en realidad estamos en tiempos en donde se pueden ver muchas cosas. Lo del gobierno venezolano es orwelliano y uno puede esperarse que salgan con cosas más allá de la imaginación. Ojalá que esas cosas fuesen razonables y que fuesen a favor de lograr acuerdos, consensos y paz. Yo acabo de usar el término del giro cubano, primero porque es lo que muchos analistas internacionales dicen y además porque está incurriendo en algunas prácticas que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los pasaportes. La última gestión de Nicolás Maduro y de su gobierno es empezar a cercenar la posibilidad de salir del país, tanto es que por Táchira, por la frontera, se van muchos a Colombia, ya no a comprar medicamentos o a comprar comida, sino directamente para abandonar el país. Américo de Gracia es diputado por el Estado de Bolívar y tiene la generosidad de estar en contacto con nosotros. Américo, buenas tardes, un saludo cordial.
Buenas tardes no solamente al pueblo argentino, sino a ustedes allí en los estudios y por supuesto a mis compatriotas que te acompañan en los estudios. Vamos a ver, Américo, ¿se está cercenando, se está incurriendo en esa práctica de cercenar vía confiscar, retener, anular o lo que fuera con los pasaportes para que la gente no pueda marcharse del país? Sí, correcto. El 2 de julio, el día domingo 2 de julio, fui objeto de, o fui víctima pues de esa práctica a mi regreso de Bogotá, Colombia, donde me retuvieron, me anularon el pasaporte de manera ejecutiva bajo el esquema de que me lo habían robado y que esa fue la excusa que me dieron. Por supuesto, todas estas excusas no solamente me lo han anulado a mí, ya incluso a periodistas como César Miguel Rondón, a gobernadores como Enrique Capriles Radonsky, a diputados también. A mucha gente le han anulado el pasaporte y es una forma de represión y de represalia de lo que nosotros conocemos en Venezuela ya como una narcodictadura. Vamos a ver, ¿qué tipo de freno piensan obtener con esto? Porque la gente incluso se está yendo vía Colombia, cruzando la frontera entre Táchira y Cúcuta. Sembrar el miedo, el terror, tal como lo están diciendo los compañeros allí. Este es un gobierno orwelliano, es un gobierno que está sustentado bajo el miedo, bajo el hambre y bajo la represión. Y las tres cosas juntas hacen pues un cóctel, una olla de presión que no tengo la menor duda, estamos llegando al final de esta tragedia. Gracias a los errores de ellos, por supuesto, y a los abusos que han tomado. Anoche a las 6, 8 de la noche fue encarcelado el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, compañero de partido de la Causa R y alcalde de la ciudad y el municipio Iribarren en el estado Lara. Vamos a ver si entendemos bien el contexto en que se está dando esto. El contexto de mañana, una asamblea constituyente. En medio de todo este marco, de todo este cuadro de situación, aparentemente hasta absolutamente ingobernable por parte del gobierno que lo está haciendo. Me parece que no domina los acontecimientos el gobierno. Miren, hay una versión que indica que en el día de mañana los van a concentrar, por lo menos en Caracas, sáquenme del error si estoy equivocado en lo que digo, los van a concentrar en el poliedro. ¿Qué es el poliedro? Exactamente. Se podría comparar con lo que es aquí la rural, tal vez, pienso. O sea, una zona donde se celebran eventos. Vamos a ver, muy grandes. Los van a sacar a los vecinos de un montón de barrios de Caracas, los van a llevar al poliedro para que las cámaras del mundo vean que hay una enorme concentración. Sáquenme del error si estoy en esto. Pocas horas después de la votación va a anunciar el gobierno un tremendo éxito electoral con 6 millones de votos conseguidos. Pocas horas después de eso, Diosdado Cabello va a anunciar que no son 6 millones, que son 8. Es del manual de Diosdado Cabello esto, del manual estratégico de Diosdado Cabello, que son 8. Señores, la constituyente fue un éxito. Al día siguiente, fuerzas militares y de choque toman la Asamblea Nacional, todos presos, con nombre y apellido en las cárceles, como dijo Nicolás Maduro. Esa teoría es la que está circulando muy fuerte por Caracas. Díganme si ustedes piensan que esto es compatible con lo que puede suceder. Es totalmente posible, no se puede descartar. Evidentemente es la forma que se ingeniaron para tomar ya totalmente el poder y incluso profundizar con estos abusos contra la Asamblea Nacional, desconocer totalmente a los diputados, apresarlos. Ya nos decía el diputado Américo de Gracia que incluso alcaldes, gobernadores, Antonio Ledesma, también alcalde mayor de Caracas, está preso, sin pasaporte, William Dávila, que ha venido varias veces para acá. O sea, esto sería ya la profundización, tal como dices. Mañana lo que se espera en el libreto es que digan que fue un éxito de participación, que inflen los números y que digan que gracias a esa legitimidad pues avancen y profundizan la revolución, como la hacen llamar. Sí, profesor. Sí, puedo interrumpir también y agregar una cosa. Lo que es importante resaltar aquí es que hasta el mismo Maduro está en peligro, ¿no? Diosdado Cabello es su enemigo interno. Diosdado Cabello, tomando control de la Asamblea Nacional Constituyente, puede destituir a Maduro, puede destituir a la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia y puede destituir a los demás poderes. Profesor, una vez que se instala el golpe, puede dar luz verde a todos los autogolpes y golpes internos habidos y por haber. Perfecto. La dictadura argentina tuvo ese ejemplo también. Más de una dictadura argentina hizo lo mismo. Américo, ¿ustedes allí ven el cuadro de situación del mismo modo?
Correcto, no tenemos ninguna apreciación distinta. Creo que el panel está suficientemente calificado, han vivido y han sufrido en carne propia los rigores de la narcodictadura, y al igual que todos y cada uno de nosotros los venezolanos lo estamos haciendo. La esperanza es que mientras ellos más aprieten la tuerca de la olla de presión cada día coge más fuerza y puede explotar, y puede explotarle en las manos e incluso implosionarle internamente. Ya no se puede hablar de polarización en Venezuela, que también fue derrotada por el pueblo venezolano. Ya no existe el 50-50, mitad y mitad. Ahora es 90-10, de manera que hemos avanzado. Ya el régimen no tiene el respaldo internacional, por citar el ejemplo del lugar local de ustedes, los Kirchner en Argentina o Lula en Brasil, o el respaldo de otros países a nivel internacional. Ya no existe la chequera que camina por América Latina. No tienen el aval electoral que antes los caracterizaba y que caracterizó al gobierno de Hugo Chávez. Todo esto son elementos que justamente hacen concluir que el gobierno solo lo sostienen las armas, y no solamente no se trata de las armas en materia de lealtad, sino en materia de complicidad. Bien. Cómplices en el narcotráfico y cómplices en la corrupción. Américo, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Quiero preguntarle a la mesa, porque ha mencionado algunos términos ciertamente importantes. Yo he estado tomando algunas notas. Esto está pasando en un país sin comida, sin medicamentos, con una mortandad creciente, cada vez más sospechado de ser una ruta narco, muy cerca de una implosión, como bien dijo Américo, y en un país lleno de armas. Y con un más del 90% de impunidad sobre los homicidios, que pasan los 25-26 al año. Es decir, una absoluta incapacidad para manejar la seguridad. Están poniendo millones de personas al borde del abismo. Sí, sin duda, como decía Américo, es un cóctel sumamente peligroso, donde, como si fuera poco ya, las condiciones socioeconómicas que obligan a las personas incluso a comer de la basura, literalmente, personas normalmente venían de clase media baja, se pueden ver ahora recogiendo comida de los puestos de basura. Además de toda esta crisis económica, la quiebra de la productividad del país, se suma este proyecto político hegemónico ilegítimo, y que, bueno, tiene como consecuencia este enfrentamiento, este conflicto que se vive en todas las calles. Yo quisiera agregar que en América entera, para no hablar del resto del mundo, tenemos una tendencia alegre a llamar dictadura a cualquier cosa con la que no estamos de acuerdo, y este definitivamente no es el caso de Venezuela. Estamos hablando de un régimen que está utilizando las armas abiertamente contra el pueblo. Estamos hablando de 127 personas asesinadas en las calles por protestar, persecuciones, etcétera. Quiero decir, estamos hablando de dictadura pura y dura, real. No es una etiqueta para criticar un gobierno con el que no estamos de acuerdo. Estamos hablando de la instauración de la primera dictadura nueva en el siglo XXI. Es un problema para toda la región y para todo el mundo, y que es importante atacar de esa manera. Vamos a ver, mi última pregunta. La verdad que tendría infinidad más para hacerles, pero tenemos que desarrollar un programa con mucha coyuntura internacional. Profesor, ¿qué pasa con las posturas internacionales? Cuba, China, Rusia, es una cosa que parecen haber leído adecuadamente esto, tienen negocios con el gobierno, el resto de la comunidad internacional durmió. ¿Qué pasa? Hemos asistido a un documento, no lo quiero calificar, del Mercosur hace pocos días atrás. La verdad es que no lo quiero calificar porque no todos piensan lo mismo sobre esto. Simplemente no se puede llegar a un consenso. ¿Qué pasa con la comunidad internacional y qué tanto peso tiene frente a este gobierno? Sí, hay varios aspectos que afectan el rol de la comunidad internacional y su reacción sobre Venezuela. Por un lado, tenemos un sentimiento ideológico que está cegando a gobiernos alrededor de América Latina y a movimientos alrededor del mundo que, pensando que el gobierno venezolano es un gobierno de izquierda, lo tienen que apoyar en todas sus acciones, ¿no? Y eso es un error. Entonces tenemos un problema por allí. Eso llevó, por ejemplo, a los Kirchner, a Lula, a Evo, a Rafael Correa, a ignorar o tapar lo que sucedía en Venezuela como gritos desesperados de una derecha golpista, etcétera, ¿no? Luego tenemos también intereses económicos, ¿no? Los intereses económicos, por ejemplo, de las islas del Caribe, que
han vetado y han prohibido que se pase una resolución en la OEA. Y luego también hay intereses geopolíticos, porque hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno de este país postergó por mucho tiempo un pronunciamiento fuerte sobre Venezuela mientras trataban de obtener el consejo de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Entonces, los diferentes países del mundo consideran diferentes cosas y de verdad que defender la democracia en Venezuela no es la prioridad. Lo que es la prioridad es cómo se relacionan ellos con Venezuela. Lo que hay que defender también son los derechos humanos. Miren, el alcalde de Iribarren acaba de ser detenido. Estamos en comunicación con Gabriel Lugo, que es asesor del alcalde, precisamente. Gabriel, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por estar informando constantemente de la situación que estamos viviendo acá en la ciudad de Barquisimeto. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el panorama allí? ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido y qué es lo que nos puede decir de la persona detenida? Bueno, en este momento me encuentro en el Palacio Municipal, a pesar de todo lo que estamos viviendo. La situación actualmente es que el alcalde ya despegó de la ciudad de Barquisimeto una avioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, quienes fueron los que secuestraron al alcalde el día de ayer, hacia el sitio de reclusión Helicoide de los calabozos de la dictadura, ¿no? En este momento, pues estamos haciendo todos los actos administrativos correspondientes para asumir y darle continuidad a la gestión, a pesar de que desconocemos lo que pueda ocurrir de acá en adelante con cualquier miembro de la gestión del alcalde Alfredo Ramos, pues en la dictadura hemos visto es capaz de cualquier cosa. Debo resaltar que estamos a horas de consumarse una Asamblea Nacional Constituyente ilegal que por supuesto no cuenta con las bases comiciales que establece la ley y que Nicolás Maduro ha llamado prácticamente en contra de toda la comunidad internacional, quienes ya se han pronunciado. Tenemos que recordar que los gobiernos tanto de Estados Unidos, Colombia, México y toda la región, Argentina, Tenemos allí algún inconveniente con el contacto con Gabriel, que nos estaba hablando de las circunstancias que se está viviendo. A ver, ahora sí te escuchamos mejor, Gabriel. Enfáticos. ¿Aló? Sí, ahora te escuchamos mejor. Han sido bastante enfáticos en rechazar... ¿Me escuchan? Mal. Vamos a ver si logramos restablecer... Bueno, tenemos inconvenientes definitivamente con esta charla. De todas maneras, la primera parte del concepto quedó absolutamente claro, lo que está pasando allí, cómo se llevaron a otra personalidad política más y además que los hace responsables, su familia los hace responsables directamente al gobierno de lo que pueda pasar con él, y estaba emitiendo conceptos sobre el tema de la constituyente. Da la sensación que no hay paso atrás. Da la sensación que en el día de mañana se va a consumar con sus derivaciones y con sus consecuencias lo que puede decirse un golpe de Estado en toda la línea y en toda la forma. Hasta ahora no se llama una dictadura por una cuestión formal que me parece que se va a cumplimentar lamentablemente en el día de mañana. Bueno, dictadura, perdón, a mi entender, e incluso según las categorías de análisis de ciertos autores, ya pasó hace mucho tiempo de ser un autoritarismo competitivo, como lo fue con Hugo Chávez, a ser un autoritarismo cerrado, donde se desconocen las elecciones, donde el año pasado tenía que haber en diciembre elecciones regionales o provinciales, no se hicieron. Así que si el componente principal de la democracia son las elecciones con integridad, tenemos que decir que esto de democracia no tiene nada. Y como decía Gustavo, empezar a llamar las cosas como son, contundentemente, porque estamos viendo las consecuencias terribles, violentas y sangrientas que este régimen tiene.